sobre todo el capítulo 1, ¿ya? Hoy día vamos a iniciar el capítulo 2. Hemos estado viendo el capítulo 1 de Efesios. Yo no les voy a contar, me voy a contextualizar mucho. Esta es una carta de Pablo, ¿no es cierto? Gracias a la cita. Una carta de Pablo a los Efesios, ¿no es cierto? Ustedes pueden ir a ver todo eso en los temas que están en el canal de YouTube de los jóvenes adultos, ¿ya? Pero lo que sí les quiero recordar para que todos tengamos muy presente es lo que estábamos viendo y lo que veníamos viendo desde el capítulo 1 de Efesios. Y nosotros en el capítulo 1 lo que estábamos viendo es cómo Pablo alaba a Dios por las bendiciones espirituales en Cristo, ¿ya? Que recibimos los hijos de Dios, y le estaba diciendo a los de Efesios, a los Efesios, cuáles eran las bendiciones espirituales que estaban recibiendo en Cristo. Por ejemplo, que habían sido redimidos, perdonados, ¿no es cierto?, adoptados, que habían sido sellados con el Espíritu Santo, que es como el anticipo y la garantía de la redención final que vamos a tener cuando el Señor retorne, ¿no es cierto? También hemos visto que Pablo oraba fervientemente por los hermanos de la iglesia de Éfeso para que tuvieran más conocimiento de Él, y pudieran disfrutar del conocer del Señor, aún más de lo que ya le conocían, ¿ya? Y vimos también, entre otras cosas, la supereminente grandeza del poder de Cristo resucitado, de Cristo en el trono y de Cristo como cabeza de la iglesia. Entonces venimos viendo el capítulo 1 de Efesios que nos muestra las grandes bendiciones y maravillas que el Señor ha derramado y que estaba derramando para en esta carta de los Efesios, pero que también ha derramado para nosotros, ¿ya? Que forma parte de un plan maravilloso de redención de Dios en Cristo, para que finalmente pues, se puedan reunir todas las cosas en Cristo. Y no conforme con lo que estaban viendo hasta ese minuto en la carta de los Efesios, Pablo inicia ahora en el capítulo 2 mostrando el cambio extraordinario que tiene el Hijo de Dios, un Hijo de Dios, de cómo ha pasado de muerte a vida, de una vida que no tenía ningún significado, a una vida en Cristo. Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día, pero hoy día vamos a ver principalmente los 3 primeros versículos. Entonces, justamente lo que leyó la Tuquita, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, y yo he titulado el tema de hoy, Cristo nos dio vida. Y lo que vamos a ver hoy día es cómo Pablo le recuerda a los hermanos de Éfeso la condición en que ellos estaban antes de conocer a Cristo, que es la misma condición en que nosotros estábamos antes de conocer a Cristo. Entonces, dale nomás. Ahí yo no veo nada mucho de acá, pero lo tengo acá, así que no se preocupe. Estoy como media así. Y no voy a mover de acá porque yo estoy muy bien. Ya. Dice así. Esto fue lo que leyó la Tuquita. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto vamos a ver hoy día, y yo lo he separado en 2 ideas centrales. Muy bien, estamos coordinados, pero telemáticamente, muy bien. Muy bien, vecino, que mi vecino, ¿ya? Ya, 2 ideas centrales. Estoy un poquito difónica, chiquillos, porque hoy día estuve gritando, porque mi institución donde trabajo está de aniversario, entonces hoy día yo era la Alianza Azul. Y grité mucho, por eso estoy así, ¿ya? No que esté resfriada ni mucho menos. No estoy resfriada, para que nadie se asuste, ¿ya? Entonces las ideas centrales que hoy día vamos a ver es: Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y Cristo nos liberó de la condenación, ¿ya? Condenación eterna. A mí se me van a volar los ojos. Ya, vamos a empezar entonces con la primera. Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahí dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, una de las cosas que vamos a ir definiendo
es algunos conceptos que aparecen acá, para que los tengamos todos bien claros. Pero lo primero que les quiero decir es que, o más bien recordar, es que la condición en que nos encontrábamos antes de nosotros ser hijos de Dios, antes de ser salvos, antes de conocer a Dios, era tremenda, era una condición terrible. Y a nosotros muchas veces eso se nos olvida. En el diario vivir, con el día a día se nos olvida de dónde nos rescató Cristo. Y hoy día Pablo, a través de la carta de los Efesios, nos va a recordar de dónde nos rescató Cristo. ¿Ya? Entonces, conocer esta condición o recordar esta condición nos va a ayudar a apreciar aún más, o debería de ayudarnos todos los días a apreciar aún más la salvación, el regalo de vida eterna que tenemos en Cristo, chiquillos. Entonces es muy importante que podamos escuchar bien. Yo cuando estaba leyendo el tema decía, le pedía perdón al Señor porque no siempre recuerdo de dónde me rescató Él. Y hoy día el Señor nos va a recordar el inmenso amor y misericordia que realmente nos ha tenido para poder nosotros ahora ser sus hijos. ¿Ya? Entonces, antes de venir a Cristo, los que estamos acá, ¿no es cierto? Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Acá la muerte habla de una muerte espiritual, ¿ya? De una muerte que significa que estábamos separados de Dios. ¿Por qué? Si volvemos al inicio, ¿no es cierto? El Señor, Dios creó todas las cosas. Y dentro de todo lo que creó al ser humano. Y teníamos una relación maravillosa con Dios. Pero al entrar el pecado, ¿no es cierto? Al entrar el pecado, la desobediencia a la humanidad, a través de Adán, de Eva, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Hubo esta separación con Dios. Y al momento de esta separación, nosotros pasamos inmediatamente a estar muertos espiritualmente. Por lo tanto, en ese momento, desde que nacemos en realidad, nosotros tenemos dos muertes. Estamos expuestos a dos muertes, la muerte espiritual y la muerte física. ¿Ya? Entonces estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados, y la muerte acá, en este contexto que estamos hablando, significa que estamos separados de Dios, ajenos a la vida de Dios. ¿Ya? Así como un cadáver, por más que uno le hable y le quiera decir cosas, el cadáver no va a ver ni va a entender absolutamente nada. Una persona que está muerta espiritualmente, por más que pueda leer la Biblia, se le pueda predicar, pueda hablar, pueda escuchar sermones, no va a entender absolutamente nada porque está muerta espiritualmente. Y así estábamos nosotros. No puede, una persona que está muerta espiritualmente, que está separada de Dios, no puede responder a la verdad revelada de Dios. Es imposible, ¿ya? Tampoco reconoce la belleza, la bondad de Dios en ningún aspecto. No reconoce la justicia de Dios y menos va a reconocer su santidad. En eso, así estábamos nosotros. Tenemos que alabar al Señor porque ahora nosotros ya podemos entender esto. Y nos cuesta caleta entenderlo muchas veces, pero ya lo podemos entender, no por nosotros mismos, claramente está, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros, ¿ya? Entonces el hombre en su pecado era y nosotros un cadáver insensible, insensato, que no entendía absolutamente nada, ¿ya? Porque teníamos, dice la palabra ahí en Efesios 4:18, el entendimiento entenebrecido. No podíamos entender absolutamente nada. Estábamos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón en el ser humano. ¿Ya? Ahora, puede haber incluso gente que sea muy intelectual, que a lo mejor conozca la Biblia al revés del derecho, que sepa de memoria versículos bíblicos, que sea un erudito en la Biblia. Pero si esa persona no ha conocido a Cristo como su Señor y su Salvador, es un muerto espiritualmente todavía. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Porque en Juan 3:3 dice, de cierto te digo, Jesús se lo estaba diciendo a Nicodemo, que era, ¿no es cierto?, un moralista religioso, le decía que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, está muerto, ¿ya?
ahora es importante que también vamos a definir los conceptos de delitos y pecados, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando uno dice en la tele y escucha tanto delito que se ha cometido, yo lo primero que pienso, ¿en qué piensan ustedes cuando dice tanto delito que se ha cometido? ¿En qué piensan? ¿En el robo? ¿En el homicidio? En todas esas cosas, ¿no es cierto? Ya, pero cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos lo que significa la palabra delito, una palabra que viene del griego paraptoma, ¿ya? Y significa delito, resbalón o caída, ¿ya? Entonces, cuando dice que estamos muertos en nuestros delitos, es que nosotros estamos y estábamos, porque es lo que estamos recordando en la condición en que estábamos en una constante caída y en una constante resbalándonos constantemente del lugar de donde deberíamos estar. Nos resbalábamos y cada vez que nos resbalábamos nos vamos apartando más del lugar donde deberíamos estar. Eso es un delito. Vamos resbalándonos, vamos cayéndonos y obviamente en este contexto nosotros íbamos, cada vez que nos vamos resbalando o deslizando, nos íbamos apartando aún más de Dios, apartándonos y deslizándonos aún más de Dios. Eso es un delito. Y pecado, que en la palabra griega es amaratia, amaria con H, perdón, ¿ya? Es errar al blanco. Errar al blanco es como si estás ¿no es cierto? Tienes yo me imagino así como la casa, ¿no es cierto? La casa con Z, y tienes tú quieres dispararle a algún animal, y disparas del lado y el animal se escapa, estás errando al blanco, ¿no es cierto? Bueno, pecado es errar al blanco, y obviamente si nosotros lo entendemos en nuestro contexto que estamos hablando ahora, nosotros lo podemos ver así. Dios tiene un estándar que nosotros tenemos que seguir, ¿ya? Que está ahí en la Biblia, cómo nosotros tenemos que vivir. Y nosotros, estando muertos en delitos de pecado, constantemente errábamos al blanco. Y de hecho todavía, muchas veces erramos al blanco, pero la diferencia es que, y lo vamos a ir viendo más adelante, nosotros ahora podemos salir de eso rápidamente, porque ya no estamos muertos en delitos y pecados. Cometemos pecado, pero no estamos siendo esclavos de esta muerte que se comete con delitos y pecados. ¿Vamos bien hasta aquí? Ya, vamos bien. Entonces, voy a tomar un poco de agua. Ahora, entonces, así estábamos nosotros antes de venir a Cristo, muertos en delitos y pecados. Seguimos. Ya. Muy bien. Se supone que hay color negro, hay color rojo y hay color azul, pero como que no se nota, ¿ya? Pero no importa. Hay algo importante que quiero que veamos ahora y por eso lo marqué con distintos colores y después va a quedar un poquitito más claro. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en pecados porque seguíamos tres cosas que van a aparecer ahí en la lectura. Lo voy a leer todo lo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. 1. Siguiendo la corriente de este mundo. 2. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. 3. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sigue nomás un momento. Entonces, estábamos nosotros muertos en delitos y pecados porque seguíamos la corriente del mundo, nos conformábamos al diablo y porque seguíamos los deseos de la carne. ¿Ya? Por eso nosotros estábamos también muertos en nuestros delitos y pecados. Y vamos a ir viendo el primero. Seguíamos la corriente de este mundo. ¿Ya? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Cuando uno ve la palabra mundo, uno piensa en el
globo terráqueo. El globo terráqueo es muy viejo, muy antiguo. ¿Está bien? Perdónenme, pero es que yo era de globo terráqueo. Yo estudié con globo terráqueo. ¿Ya? No te hundí. Bueno, pero acá nosotros cuando hablamos que seguimos las corrientes de este mundo, nos estamos refiriendo a las influencias que vamos a obtener de la sociedad, de la forma de pensar, lo que ocurre en la época en que estamos viviendo, porque han habido diferentes épocas desde la creación del mundo hasta ahora, ¿no es cierto? Sobre el tiempo que se está viviendo, eso es el mundo, ¿ya? Por supuesto es como la sociedad vive y tiene acciones y pensamientos que son total y absolutamente contrarios a Dios. Y en este mundo que nosotros vivimos ahora y siempre, generalmente toda la gente corre para un mismo lado. Seguimos todas las mismas cosas y todo eso que seguimos, pensamientos, ideologías, creencias, culturas, todas esas en este mundo que es caído van contrarias a Dios, ¿ya? Ahora, en este mundo, donde están todos los caídos y donde nosotros estamos, pero no pertenecemos a este mundo, lo que dice el mundo es lo importante. Lo que dice el mundo es lo valioso. Así que vivimos en esta sociedad nosotros. Lo que dice el mundo o lo que dicen los hombres es lo importante. Todos caminan para un lado y si uno viene caminando contrariamente, somos vistos como bichos absolutamente raros, ¿no es cierto? Entonces lo que busca la humanidad generalmente es no apartarse de esta senda de lo que dice el mundo y siguen todos caminando para un mismo lado, para un mismo sentido, siempre contrario a lo que es la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces, el mundo hoy día nos dice, esto es lo que se usa, ¿y qué es lo que hacen todos los que lo seguimos o los que lo siguen? Eso es lo que se usa. Esto es lo que se ha visto hoy día, esto es lo que se ha visto hoy día. Este es el lugar que hay que visitar porque es el más top, ese lugar es el que vamos a visitar porque es el más top. A este es el concierto que hay que ir, al de Daddy Yankee, porque es top en este momento. Y así, ¿sí o no? Eso es lo que nos pasa en este mundo, que está absolutamente caído, ¿ya? Entonces, esos son los sitios que voy a visitar, esa es la manera que debo de vestir, esa es la manera que debo de andar, esa es la manera como debo de vestir. Y así, seguimos y seguimos y seguimos. Lo chistoso es que la gente del mundo, los que están dominados por este mundo caído, sienten y piensan que son libres, porque pueden hacer lo que quieren. Y que nosotros, los hijos de Dios que vivimos en el mundo, pero que no somos del mundo, somos esclavos, porque somos pobres. Eso piensan ellos. Cuando no saben que nosotros somos los libres y que ellos son los esclavos, esclavos de la muerte eterna, de la muerte que está acompañada de delitos y de pecados, ¿ya? Ahora ustedes pueden ver y podemos ver nosotros en la literatura, leyendo, que generalmente son tres los principales, ¿cómo podríamos decirle? Los tres elementos que más caracterizan a este mundo caído, está dado por el humanismo, que se refiere, ¿no es cierto?, que el hombre es lo principal, hombre como me refiero a hombre-mujer, el yo es lo principal, está dado también mucho por el materialismo, lo importante de obtener cosas materiales, ¿ya? Que también está dado puede estar dado por el dinero, que es lo que me permite tener las cosas materiales, abunda eso en este mundo caído, y el otro que es el tercero que más se evidencia es también el sexo ilícito en todas sus formas, ¿ya? Entonces, nosotros vivimos en eso, y estuvimos en eso, cada uno de nosotros, a lo mejor podríamos, mientras yo voy hablando, ir recordando de dónde me sacó el Señor, porque el Señor nos sacó de ese lugar, de algo que a lo mejor yo he nombrado, no tengo idea, pero es maravilloso saber que en Cristo hemos sido libres absolutamente de eso, ¿ya? Ahora, yo decía, ¿cómo puedo ejemplificar
las vivencias que tienen a lo mejor seres amados nuestros que están en el mundo que no conocen al Señor, amigos nuestros, compañeros de trabajo, etcétera. Y yo decía, ¿qué cosas se dan en el mundo actualmente? Como así, recordando ahora. Y yo pensaba, por ejemplo, en el Fotolog, no, mentira. No, mentira. Súper moderno, ¿no? Pensaba en el Instagram o en el TikTok. Tengo Instagram y no tengo TikTok, ¿ya? Pero ¿sabes por qué pensé en esto? Porque yo hace poco tuve que cambiar mi celular. Y al cambiar mi celular vienen aplicaciones que yo no cachaba. Y una de las aplicaciones es TikTok. Yo no tengo TikTok, pero la cuestión se me abre sola. Y me llegan noticias de TikTok. Entonces yo no tengo una cuenta, pero apreté la cuestión y empecé a ver unas cosas que se mueren. Yo dije, no, esto no. Y me acordé de eso. Bueno, por ejemplo, el Instagram y el TikTok es una corriente de este mundo. Que finalmente, ¿qué es lo que hacen? Es que nosotros, o los que no conocen a Cristo, incluso nosotros también, empezamos a ver y nos consume una cantidad de tiempo que ni siquiera nos damos cuenta. Yo creo que si hacemos el ejercicio de ver cuánto nos demoramos en estar en Instagram, porque para qué decir Facebook, me van a decir que soy vieja, pero no importa, yo uso Facebook, eso uso yo mucho, ¿ya? Bueno, Instagram y TikTok, ¿cuánto? Y sobre todo, yo me sorprendí porque en TikTok no solamente se ven cosas graciosas, se ven cosas que alimentan deseos de la carne, y lo vamos a ver más adelante también. Entonces, ¿cuánto tiempo pasamos en eso? ¿Cuánta gente de nuestros amigos, nuestros familiares se pierden en esas cosas y lo sienten tan normal? Lo sienten tan relajante. Conozco gente que dice que se relaja viendo el Instagram y el TikTok. Nosotros, gracias a Dios, tenemos otras formas de relajarnos que es en Cristo. A lo mejor alguno de ustedes va a decir, chuta, se me está llegando. Pero claro que nos puede estar llegando. Pero la gran diferencia, chiquillos, que es lo que Pablo les explicaba a los hermanos de Éfeso, es que esa era la antigua manera de vivir. Y nosotros tenemos ahora el privilegio de una nueva vida en Cristo. Por eso que tenemos que ser tan agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida, de donde nos rescató. Si nosotros ahora nos metemos a TikTok y vemos algo que no corresponde porque sabemos que va a alimentar un deseo que no debe estar ahí, yo estoy segura que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos detiene. Y luchamos contra eso, esa es la diferencia. Pero los que estaban en el mundo cuando nosotros antes, que digamos que pudiera haber sido el Fotolog, por ejemplo, a lo mejor seguíamos metidos en eso. Entonces tenemos que agradecerle al Señor cómo Él ha ido transformando nuestra vida y cómo nos ha cambiado por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Porque si nosotros no estamos ahora, hoy, muertos de nuestros delitos y pecados, no es por algo que nosotros hayamos hecho. Nada hicimos nosotros. Nada. Todo lo hizo el amor de Dios a través de Cristo en esa cruz al morir por nosotros y llevar nuestro pecado. ¿Ya? Ahora, pensaba también, dame la imagen por favor. ¿Qué ven ahí? Pensaba yo y estrujaba mi cerebro, Señor, ayúdame. ¿Qué otra cosa está pasando en nuestra sociedad hoy? Y allá, si nosotros vemos esta mano, no me va a decir que no saben qué es lo que es. Pro aborto, ¿no es cierto? Aborto libre. Y acá, matrimonio igualitario. Leyes que en nuestro país hoy están vigentes. Yo veía en las noticias y veía en otros lugares que cuando esto ha sido aprobado, que ha sido aprobado hace muy poquito, el mundo, los que no conocen a Cristo, lo que hacían era celebrar. Vi mujeres llorando de alegría por esto. Vi hombres llorando de alegría por esto. Ellos están muertos en sus delitos y pecados y nosotros también estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias al Señor Él nos ha rescatado de eso. Y el mundo hoy día disfruta de esto. Pero yo me preguntaba, yo no soy del mundo y le agradezco al Señor y ustedes tampoco, no somos del mundo. Pero ¿cómo reflejamos a Cristo cuando estamos inmersos en este mundo caído? Cuando en el trabajo
hablan solamente de esto y están todos felices diciendo maravilla, que esto es una maravilla, que se sienten victoriosos. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a este mundo caído? ¿Nos asustamos? ¿Nos vamos para adentro? ¿Oramos por ellos? A lo mejor hasta podemos dar una sonrisa como así como... Y eso a lo mejor aprueba lo que ellos están haciendo. Entonces, así como hoy día estamos viendo de dónde nos sacó el Señor a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, arrastrados por las corrientes de este mundo, nosotros hoy que somos hijos del Señor, que no estamos muertos, sino que estamos vivos en Cristo, también tenemos que agradecerle de dónde nos sacó, pero también tenemos que ayudarle, pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fuerza y que podamos ser valientes para poder enfrentar esto que se está viviendo en nuestra sociedad hoy. Porque nosotros somos los que estamos ahí y los que tenemos que dar luz en las tinieblas. Pero demos la gracia al Señor que nos sacó eso y que nosotros vamos contra esa corriente. Y si de repente nos cuesta un poco ir contra la corriente de lo que está pasando hoy en nuestro país, bueno, y no nos sentimos incómodos con esto, entonces pidámosle al Señor, porque somos sus hijos, y Él nos va a ayudar a salir de esto. ¿Ya? Bueno, y tenía otro ejemplo, pero no sé ni cómo va a ir el tiempo, yo me empecé a apasionar y después... ¿Ah? Me quedo bien, ya. Entonces, la palabra del Señor es súper clara, y en Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo, o sea, aquí voy a dar dos versículos que nos demuestran que nosotros solamente tenemos que agradecerle al Señor porque no seguimos la corriente de este mundo. Estamos en el mundo, pecamos, sí, pecamos, pero no somos esclavos del pecado, luchamos contra eso, ¿ya? En Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Cómo no agradecerle al Señor? ¿Cómo no honrarle por eso? En Romanos 12:2 se nos invita, Pablo en Romanos 12:2 cuando le escribe esta carta les invitaba a ellos y nos invita a nosotros, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que agradezcámosle al Señor, chiquillos, porque nosotros no estamos esclavos y no somos esclavos de la corriente de este mundo, de las ideologías que tenemos hoy. Pero sí pidámosle al Señor que nos ayude a estar fortalecidos para poder combatir contra ellas. Porque eso sí, es una lucha constante en los hijos del Señor. ¿Ya? Vamos a la otra. Entonces, voy a tomar más agua. Vamos a la segunda. Dice, estábamos muertos en delitos y pecados, ahora conforme al diablo. ¿Por qué le puse diablo al tiro? ¿Por qué? Porque y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos, voy a repetirlo como toda la noche, así que no se preocupen. En delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, lo vimos, ¿no es cierto? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Conforme a quién estábamos en las corrientes de este mundo? Al diablo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo, Satanás, Lucifer, como quieran llamarlo, ¿ya? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que no obedecen a Dios, que no conocen a Dios, ¿ya? Esos son los hijos de desobediencia. Y quien opera y quien maneja, controla a los hijos de desobediencia, si no es Dios, entonces es Satanás, el diablo, contra quien nosotros también luchamos constantemente, pero no somos esclavos de él, lo mismo que el mundo. Luchamos constantemente porque Dios, en su inmenso amor, nos rescató de estar dominados por Satanás. Éramos hijos de desobediencia,
ahora ya no lo somos, somos hijos de Dios, ¿ya? Esta esclavitud, ¿no es cierto?, manejada por este ser que es absolutamente astuto, el padre de la mentira, dice la palabra, ¿no es cierto?, perverso, el gobernante de este mundo. El mundo está así porque quien lo gobierna es Satanás, ¿no es cierto?, que anda buscando como león rugiente a quien devorar. Ahí se lo pasa, ¿ya? Este gran mentiroso. Entonces, la forma de pensar que el mundo tiene, el estilo de vida que el mundo tiene, las ideologías, las filosofías, todo lo que pasa, están conformados de acuerdo a lo que Satanás maneja, ¿ya? Pero aquí nosotros nuevamente vamos a recordar y le vamos a agradecer al Señor porque nosotros hemos sido rescatados de este enemigo, ¿ya? Rescatados de este enemigo. Este príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, también gobierna hasta aquello sobre las potestades. Y cuando uno habla de potestades en la Biblia, se refiere a los demonios, ¿ya? Y cuando habla el príncipe de la potestad del aire y de los demonios, es del aire, habla de estos como demonios que andan circundantes por ahí, buscando, ¿no es cierto?, a quién molestar, a quién tocar, a quién herir, ¿ya? Ahora, en ese sentido nosotros podemos decir, al igual que cuando hablamos del mundo, que el hombre y mujer sin Cristo no es libre, porque está atado por Satanás, ¿ya? Sin embargo, nosotros hemos sido rescatados de ahí, y en este rescate que el Señor ha hecho de nosotros, además nos da herramientas para poder combatir esto, ¿ya? Y de hecho, en Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esa lucha que nosotros tenemos, el Señor, al darnos vida, nos ha dado herramientas. Y en mismo Efesios capítulo 6, tenemos, por ejemplo, la armadura de Dios, de la cual no voy a hablar ahora, pero ustedes pueden, siempre se les invita a que estén leyendo el libro de los Efesios, ¿no es cierto? Tenemos la armadura de Dios con que nos podemos defender, y tenemos a Cristo mismo nosotros, tenemos al Espíritu Santo nosotros, que nos ayuda a poder defendernos de los ataques de Satanás, pero nosotros fuimos rescatados ya. Entonces, pero antes de conocer a Cristo, nosotros nos conformábamos a este príncipe de la potestad del aire y no nos cuestionábamos absolutamente nada. De hecho, éramos felices y pasábamos viendo cosas que no teníamos que ver, a lo mejor hacíamos cosas que no teníamos que hacer y estábamos felices hasta que Cristo vino y nos rescató. Y esa vida cambió, y ahora nosotros sabemos que, y tenemos que agradecerle al Señor porque nos rescató de eso, de esa perdición en la que estábamos, ¿ya? Entonces, los hijos de desobediencia, entonces, son aquellos cuyas vidas se caracterizan por la desobediencia a su Creador, es decir, a Dios, ¿ya? En Efesios 1, 19 y 21, que lo vimos con la Alecita, si mal no recuerdo, podemos, y en otras partes de la Biblia obviamente, nosotros podemos reforzar lo que Cristo ha hecho y cómo todo, incluyendo a Satanás, está bajo sus pies. Y en Efesios 1, 19 y 21 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo está sentado a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Satanás está absolutamente vencido.
Antes nosotros éramos esos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de Dios. Estábamos sujetos a esta potestad del aire, ahora estamos sujetos a Cristo. ¿Ya? Y es importante que lo vayamos siempre recordando. Dame la otra. Y lo tercero es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados porque seguíamos los deseos de la carne. Y ahí viene el versículo de nuevo. Y Él os dio vida, que en Cristo, ¿no es cierto?, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El tercer enemigo al cual nosotros estábamos sujetos antes de conocer al Señor y de lo que Él nos rescató. Seguíamos los deseos de la carne. Cuando hablamos de los deseos de la carne, porque si uno dice la palabra carne puede imaginarse cualquier cosa, pero nosotros aquí con los deseos de la carne se refiere a nuestra naturaleza caída, a nuestra naturaleza humana, ¿ya? La cual vive en rebelión contra Dios. Y esta naturaleza pecaminosa se encuentra especialmente en nuestros deseos y en nuestros pensamientos, ¿ya? Y obviamente esto implica que no solamente nosotros tenemos este enemigo que era externo de Satanás, sino que también teníamos un enemigo interno, que es la carne, con la cual luchamos día a día también, ¿ya? Nuestra propia carne caída, nuestra propia condición caída, ¿ya? La naturaleza humana corrompida que produce una vida que es de espaldas a nuestro Señor, ¿ya? Entonces, ahora, la carne, no solamente esta carne caída produce gente alcohólica, gente drogadicta, hombres mujeriegos, etcétera, que es como lo que generalmente uno a lo mejor lo asocia, ¿ya? Sino que la carne también produce, por ejemplo, una religión sin Dios y sin Cristo, vacía, absolutamente vacía. Y en esa condición era la que nosotros nos encontrábamos, y de la cual Cristo nos rescató. Ahora, si definimos un poco las palabras que aparecen ahí, por ejemplo, deseo, el deseo es la inclinación, una inclinación fuerte que nosotros queremos de algo. Una inclinación fuerte que no se detiene con nada. Así eran nuestros deseos pecaminosos antes de conocer a Cristo. Y voluntad, la voluntad hace énfasis en tener una disposición súper fuerte, ¿no es cierto?, en procurar algo con diligencia. Es decir, cuando estábamos muertos en nuestros delitos de pecado, gobernados por la carne, nada nos detenía, porque teníamos deseo y voluntad humana dirigida por Satanás, y por lo tanto lo que queríamos lo lográbamos y no importaba si eso dañaba nuestro ser. Y claramente dañaba nuestro ser, porque no estábamos guiados por el Señor. Pero Cristo nos rescató de eso, ¿ya? Y los pensamientos de la mente tienen que ver con las decisiones deliberadas, sin pensar, que se oponen, por supuesto, a la voluntad de Dios. Estos son conceptos que se unen, que se juntan, y que lo que nos hacen o nos hacían hacer cuando estábamos en el mundo era actuar así, sin pensar. Y si venía un deseo, lo queríamos cumplir inmediatamente. Hoy, al igual que las otras dos características que acabamos de nombrar, nosotros también luchamos con los deseos de nuestra carne. Todavía lo hacemos, pero no somos esclavos de los deseos de nuestra carne. Y es ahí donde tiene que estar la lucha. Y es una lucha que la podemos dar no por nuestras propias fuerzas, sino porque Cristo dio esa lucha y la venció en la cruz por cada uno de nosotros, ¿ya? En Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acá lo que podemos decir, chiquillos, es que los deseos en sí, un deseo no es algo malo, ¿ya? Un deseo no es algo malo. El problema es que este deseo tiende muchas veces a crecer. Y si crece demasiado, muchas veces puede llegar a ejercer control en nosotros. Estoy hablando de nosotros ahora como hijos de Dios, ¿ya? Puede llegar a ejercer control en nosotros. Un deseo que es legítimo puede partir diciendo así como tengo que tener esto, y después lo sigo alimentando, dice, y ya no es solamente que tengo que tenerlo, sino que es lo necesito. Y después sigo alimentando el deseo y ya no es tengo que tenerlo, lo necesito, sino que ya viene la exigencia, lo voy a tener y voy a hacer lo que sea para tenerlo. Imagínense ustedes cualquier cosa. Cuando estábamos en el mundo, eso lo maquinábamos, pero así que rapidito, así. Oye, gracias al Señor que nos libra de eso. Y que hoy cuando ese deseo empieza, el Espíritu Santo se mueve en nosotros y nos va deteniendo. Y es una lucha que tenemos constante, porque no somos presos del deseo de la carne. Y eso tenemos que darle gracias al Señor por eso. No somos presos del deseo de la carne. Antes sí, ahora no, ¿ya? En Efesios 4, 17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así éramos antes, así es el mundo ahora, pero gracias al Señor que nosotros podemos luchar con eso, no en nuestra fuerza, sino que en las del Señor. Está bien de ser afecto, de ser cariño, pero si eso se va a algo mayor, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y de hecho quiero mostrarles la siguiente imagen. Ya. Les traje un ejemplo porque también lo veamos. Imaginémonos a un joven de 40 años, ya, o a una joven, ¿ya? Puse un hombre y una mujer para que no me digan que hago acepción de personas, ¿ya? Ya, una joven o un joven siente que es tiempo de no estar solo, de no estar soltero, ¿ya? Y quiere sentirse amado o amado por alguien, lo que no está mal, ¿ya? No está mal, ¿no es cierto? Porque es un deseo que es legítimo, ¿ya? Pero si no estamos vigilantes a ese deseo, podemos ser seducidos por ese deseo, ¿ya? Y este deseo puede tomar el centro de nuestro corazón y de nuestra mente. Fácilmente, ¿ya? Gobernar nuestras emociones y gobernar nuestro corazón sin ni siquiera darnos cuenta. De un momento a otro, si no controlamos. Es en ese momento, es cuando nosotros entonces tenemos que acudir ¿a quién? A Cristo, porque somos hijos de Dios, porque hemos sido salvados por Él. Nosotros tenemos que acudir a Cristo, ¿no es cierto? Para que nos ayude a salir de ese deseo que se ha ido profundizando, ¿ya? Y que nos va a llenar, si es que no vamos a Cristo, la cabeza de miles de pajaritos, de miles de ideas, de miles de sueños, de miles de cosas, ¿ya? Entonces, si nosotros no vamos a Cristo, vamos a alimentar más y más este deseo, ¿ya? Y ya no va a ser solo un pensamiento, sino que podemos llegar a querer saciar
eso de querer sentirnos acompañados. Y como vamos a querer saciarlo y ya no nos vamos a aguantar, entonces si un compañero de trabajo o una compañera de trabajo de repente me sonríe más que ayer, o de repente me levanta la ceja y me hace así porque le picaba y yo pensé que era otra cosa, no sé. Si yo he alimentado ese deseo, ese pensamiento y no he ido a los pies de Cristo, siendo nosotros cristianos, capaz que la próxima semana llegue con mi pololo o mi polola, que ni siquiera es cristiano, nunca le consulté a Dios. Eso nos puede pasar. Si no estuviéramos en Cristo, o sea, seguro que pasó. Pero ahora que estamos en Cristo, nos puede pasar. Podría pasarnos, ¿no es cierto? Y entonces nos vamos a querer sentir amados y queridos por ese deseo que era tan pequeñito que no fue llevado a Cristo, y vamos a terminar sufriendo porque el Señor es celoso, claramente, y en algún minuto, porque somos sus hijos, va a haber un paralelo que va a traer dolor a nuestra vida, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy... yo cuando pensaba en esto decía, gracias Señor porque tú hoy día, que nosotros luchamos con esto, tú estás con nosotros. Y tú nos ayudas, y tú nos sostienes, y tú nos levantas, y tú nos amas tanto, y estamos en este camino de santidad que nos ayuda a poder librarnos de esto. Es una lucha constante. Tenemos al Señor, pero también nos tenemos a nosotros mismos acá, como iglesia, como hermanos, tenemos la palabra del Señor, etcétera, etcétera. Pero cuando estábamos perdidos, no teníamos nada de eso. Nos sentíamos libres. Y no éramos libres, estábamos muertos. Terriblemente muertos, cadáveres andantes. Hoy día tenemos vida, luchamos, pero tenemos vida. Y eso es gracias al Señor, ¿ya? En el mundo caído, esto no va a tener freno. De hecho, si nosotros hoy día pensamos en nuestra sociedad, hay una cantidad de adolescentes, por ejemplo, embarazadas. Hay una cantidad de violaciones, de femicidios, una cantidad de pedofilia, de pornografía, y la gente es feliz con eso. Nosotros, puede que alguno de nosotros esté luchando con eso hoy en estos momentos, pero yo te puedo decir que Cristo ya te rescató de eso. Por lo tanto, ahora tu lucha no es tuya, es aferrado a las manos del Señor, y Él nos va a ayudar como lo ha prometido, ¿ya? Eso es el tercer elemento. Entonces, hemos visto que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque estábamos en la corriente de este mundo, porque estábamos pegados a Satanás, ¿no es cierto?, al enemigo, y porque estábamos siguiendo los deseos de la carne. Pero Cristo, que era nuestro primer tema, ¿no es cierto?, pero Cristo nos dio vida, nos sacó de la muerte. Esto, que todo lo que yo he visto acá, es para nosotros hacer un paralelo y decirle gracias, Señor, porque hoy soy una nueva criatura. Gracias porque no soy un cadáver. Gracias porque tengo vida. Gracias porque me sacaste de las tinieblas a la luz admirable, porque pasé de muerte a vida. Pero no solamente Él nos dio vida de esta muerte, sino que nuestra segunda línea, es que Cristo nos libró de la condenación eterna. De la condenación eterna. Y se los voy a leer todo, ¿no? Se viene con mi memoria. El otro viernes se lo voy a venir a preguntar. Ya. Es que chiquillos están, yo, de verdad, que nosotros tenemos que ser muy agradecidos del Señor, de donde Él nos rescató. Estos 3 versículos que muestran nuestra vida inician diciendo, y Él os dio vida a vosotros. Y Él os dio vida a vosotros. Y podemos disfrutar de esas bendiciones espirituales que estábamos viendo en el primer capítulo de Efesios. Y de conocer más al Señor, y de la supereminencia, de su grandeza. Él está sentado en el trono, venció la muerte, venció al enemigo, venció la carne, venció el mundo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gracias a Dios ya no somos hijos de desobediencia, somos hijos de Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cristo nos libró de la condenación. Éramos, por naturaleza, hijos de ira. Entonces nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿qué es un hijo de ira? ¿Ya? ¿Sí? Lo vamos a ver ahora en este momento. Nuestro destino final, antes de conocer a Cristo, era la condenación eterna. ¿Ya? Nuestro destino final era la condenación eterna. Recibir la ira de Dios. Recibir la ira de Dios porque Dios es amor, pero también es ira en justicia, porque Él es justo. ¿Ya? Y teníamos que recibir la ira de Dios porque Él no puede lidiar con el pecado, tiene que castigarlo y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos de pecado. Por lo tanto éramos hijos de la ira y merecíamos la condenación. No teníamos por dónde hacer nada, absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, quienes no han recibido la salvación por medio de Jesucristo son hijos de ira. Nosotros fuimos hijos de ira, gracias al Señor que nos libró de eso. En Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Toda persona, al momento de nacer, por el pecado que entró, ¿no es cierto?, por esta separación de Dios, con el pecado de la humanidad, cada persona que nace siendo un hijo de ira, una persona que va a ser condenada si no hay un arrepentimiento. Es un hijo en desobediencia, es un hijo de ira, ¿ya? Cada persona. ¿Por qué? Porque obviamente el pecado trae consecuencias. El pecado va a traer consecuencias sí o sí, ¿ya? El pecado no se puede esconder, va a traer una consecuencia. El fin inevitable de los hijos de desobediencia y de los hijos de ira es la condenación eterna. Eso es, ¿ya? Y nosotros éramos esos hijos de ira, como todos los demás. Ahora, imaginémonos, es como súper fuerte porque como yo decía adelante también, imaginen a un papá de ustedes que no es un hijo de Dios, un hermano de ustedes, un amigo, un compañero de trabajo, es un hijo de desobediencia, es un hijo de ira, y va directo a la condenación. Como nosotros en algún minuto también lo fuimos, ¿ya? Va directo a la condenación. Ahora, ¿por qué nosotros no somos hijos de ira? ¿Por qué nosotros no somos hijos de ira? Porque Cristo recibió toda esa ira de parte de Dios, que es una ira justa. Y nosotros fuimos justificados por Cristo en la cruz. Por eso no somos hijos de ira. ¿Cómo no honrar al Señor por eso? ¿Cómo no agradecerle al Señor por eso? ¿Cómo no cada día ir transformando nuestra vida cada día más para parecernos a Él? Si Cristo tomó en la cruz nuestro lugar, cargó nuestro pecado, y no solamente cargó nuestro pecado, sino que cargó la ira de Dios, haciéndonos justos delante de Dios. Eso hizo Cristo. De eso nos rescató, de esa vida que teníamos. Una vida que ya no tenemos, pero con la cual luchamos.
Ya no somos esclavos. Y aquí vienen ya como las conclusiones. Pero dice conclusión ahora, ¿verdad? Éramos esclavos, muertos a nuestros delitos y pecados. Esclavos del mundo, esclavos de Satanás, esclavos de la carne. Hijos de ira, íbamos a condenación. El Señor nos rescató de esa muerte, nos rescató de la condenación eterna. Subió al madero, recibió la ira de Dios que merecías tú y que merecía yo. La tomó en nuestro lugar, nos hizo justos y nosotros hoy tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo no agradecerle, cómo no honrar al Señor? Al saber esto, al conocer esto, yo creo que esto nosotros lo conocemos. Yo diría que la mayoría de los que estamos acá conocemos esto. La invitación que hoy el Señor nos quiere hacer es que vivamos no solamente como esto, como un conocimiento más, sino que esto nos impulse realmente a que nosotros podamos vivir vidas que sean consagradas al Señor, con las luchas y con todo lo que tengamos, pero vidas consagradas al Señor. Les quiero leer para terminar. Esperen un poquitito. Debería haber traído una Biblia más grande. Ya, me parece bien. Después de esto, de estos 3 versículos que nos recuerdan quiénes éramos, y esto va a venir más adelante, pero yo necesito leérselos. Se los voy a leer para que nos quedemos con parte del maravilloso regalo que tenemos en Cristo. Solo se los voy a leer por eso, y ustedes van a venir el próximo viernes, y el próximo viernes, y el próximo viernes, porque va a ser algo que vamos a seguir tratando en los temas. Pero, dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Les invito a que oremos. Señor, queremos darte tantas gracias, y cómo no darte las gracias, Señor, si hoy día tú nos recuerdas la inmundicia que éramos. Nos recuerdas de dónde nos rescataste. Nos recuerdas, Señor, que nos amaste tanto que enviaste a tu único Hijo a tomar nuestro lugar, a cargar nuestro pecado, a sacarnos de ser hijos de ira, hijos de desobediencia, y hacernos justos delante de ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque si hoy nos deslizamos un poco en nuestros delitos y en nuestros pecados, nos deslizamos un poquito, pero tú, en tu inmenso amor, nos vuelves hacia ti. Antes nos deslizábamos y seguíamos deslizándonos. Y te dábamos la espalda, porque no te conocíamos, porque éramos muertos, éramos cadáveres andantes. Gracias porque hoy somos parte, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso gracias a ti. Gracias porque el enemigo está vencido. Gracias, Señor, porque nuestra carne con la cual luchamos día a día también está vencida. Y hoy, cuando vienen esos deseos y esos pensamientos, podemos acudir a ti para que tú nos ayudes, Señor. Solamente queremos agradecerte y pedirte, Señor, que nos ayudes y que nos fortalezcas mientras esperamos tu retorno. Para que mientras tú vuelves, Señor, nosotros podemos esforzarnos día a día, recordar de dónde nos sacaste, recordar la hermosa vida que nos has dado, Señor, y recordar, Señor, que hoy ya no vamos a condenación eterna, sino que estamos viviendo la vida eterna. Te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén.